There we go. Oh, look, there we go. ¿Qué tal, Stinger? ¿Cómo estás? Bien. Oh, I can't. Estás muteado, Stinger. Don't worry, guys. Ahí está. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Stinger? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Viendo los highlights y feliz. 2 puntos más. Sí, ¿no? ¿Cómo te sientes sobre el juego? Un poco molesto porque pensé que no iban a volver a piquear el Ayo. Dije, ok, ya lo pusimos a Tuayo abajo. Pero no, ellos siguieron con la estrada de Ayo, ¿no? Y ya, pues, un poco molesto por eso. La verdad. So I asked him how he feels about the game, and he said that the IO, he was angry that they picked the IO again. He's like, oh, we already beat you before. Why are you picking the IO again? Te quería preguntar, en la partida, cuando piquearon el IO, ¿usaste la risa de la beba? ¿Eso fue a propósito? ¿Lo hiciste por el pick de IO? Sí. Muy bien. So the laugh that he used during the draft for the IO pick was 100% because of the IO pick. The panel was correct about that. Well done. Te quería preguntar, Stinger, tu equipo ha sido... esta temporada reinventáis, todos cambiáis de nombre. Tú te pones XX, Stinger XX. ¿Qué influencia ese cambio, Stinger? Sí, tiene un significado, pero creo que lo voy a mantener secreto por ahora. Tal vez lo contaré cuando más adelante, tal vez. Sí. Pero sí ¿Hay algún tipo de vídeo, algo especial para ti, Stinger, que vamos a poder ver? También, sí, hay un vídeo que va a salir que de hecho ya salió. Es un vídeo contra uno de mis causas, que mañana vamos a jugar contra Infamous, y en el vídeo salgo yo con Axel porque somos compañeros, no hemos jugado antes, somos amigos en la actualidad y hay una rivalidad así, pues, ¿no? Picante. Va a estar de pelos el juego de mañana. Nice. So he talks about he talked about his name. I asked him about his name change. He says the name change has meaning. It's not just 2 X's, but you have to wait to find out. So if you give Stinger more time, he will reveal the truth behind his name. He does not have the introduction video just yet done, like C Smile or like Gojira got, but he does have a video on the Beastcoast channel if you guys want to see, where he talks about his rivalry with Axel, Chompy as they call him. He is the captain for Infamous, and he's going to be playing them this week later as well. Super excited about that because they have a healthy rivalry / their friends. So if you guys want to check that out, it's on the Beastcoast YouTube. ¿Cómo sentís temporada Stinger con el equipo? ¿Sentís que habéis mejorado de los fallos del año pasado o sentís como que la DPC es igual? No, me siento como que el equipo está más, se comprende mejor, como que todos seguimos una idea, aunque a veces sea, digamos, un troll, pero ya estamos volviendo a lo mismo, ¿no? Ya no tanto de ideas separadas, ni de sentir dudas en pleno juego, ¿no? Creo que eso es bueno. Y a lo que hacíamos antes también, de, no sé, probar con héroes, no sé, la Snap Off, por ejemplo, de Wizard, o el Tuscar Medio de Chris, héroes así que eso era parte de nosotros, y creo que un tiempo dejamos de hacerlo. Pero ahora lo estamos volviendo a hacer, así que bien. He says that the team is back to in DPC. They do feel like they've improved. They feel like they're acting more as a team. They feel like they have ideas that are more like a team based. They're not having a bunch of different ideas together, but rather thinking together as 5. And they also think that they've taken some of the magic of the old Beastcoast back, which is the odd picks that they used to have, the unique picks like the Whisper Snapfire, for example, and utilize them to their full potential. He feels like that's a big part of what Beastcoast used to be, and he feels like now that is coming back to the team. ¿Tenías algún objetivo tú como capitán para esta temporada? ¿Algo que querías hacer con el equipo? O sea, obviamente clasificar a la Major, ¿no? Pero quiero decir, como del equipo, alguna mejora que quieres hacer específicamente o algo que quieras conseguir. Que en el tema, digamos, emocional, o sea, estemos a full y preparados para cualquier medio rotía, ¿no? O sea, porque sí, como que decía, no, mi equipo es fuerte y es muy probable que vayamos a la Major, pero la cosa es estar estables, ¿no? O sea, mentalmente, llegar sanos a la Major y más preparados que antes. Stinger says the objective for the season was, in terms of Dota in general, was actually to be emotionally prepared. He says that, most people probably expect them to go to the major after these leagues. The leagues are obstacle within themselves. They want to qualify. But they want to make sure that when they're going to majors and TI, that they're emotionally and mentally prepared, and they're working on that.
¿Hay algo que hagas específicamente para intentar mejorar eso? ¿Haces más charlas de capitán? ¿Algo especial que hagas para mejorar el estado emocional del equipo? Sí, o sea, las vibras, ¿no? Antes de jugar, digamos, como que antes estaba yo un poco como que palteado, ¿no? Y no debería ser así porque soy el capitán. O sea, por los problemas que hubo, ¿no? O sea, como que Sí. no sentía tanta confianza. Pero ahora estoy volviendo a recuperarlo eso y me siento feliz por eso. Y también porque, pues, un psicólogo siempre ayuda, ¿no? Me parece que, buscar a alguien que dé también charlas motivacionales antes de cada juego, así como en el fútbol, por ejemplo, ¿no? O sea, eso es lo que yo pienso aplicar, es lo que estoy buscando ahora, ¿no? He says that during the past year, he's felt a little bit uncomfortable with the team because they weren't having the best of seasons, they weren't having the best time. And in the beginning of the games, he felt a little bit embarrassed. He felt a little bit angry. He wasn't really the one that was initiating these speeches as a captain should. And as the season moves on, he feels much more confident in giving this team talks and setting the right mood, getting the good vibes, as he calls them, during the beginning of the game. And now he's actually even looking further into that by looking for a psychologist or some sort of person that like really lifts the mood to help him out during the up and coming season. ¿Creéis que la DPC os ha ido bien para volver a tener buenas vibras? ¿Ha sido un buen descanso para ustedes en cuanto a Dota después del TI y las majors y demás? Sí, sí, aunque el sistema siempre nos parece algo lento, cansado, ¿no? O sea, tener que esperar un juego para el siguiente encuentro, pero sí. Y el tema es, ¿no? La Major, creo que nos falta ya un par de juegos y podemos decir que ya estamos en la Major y el tema de eso, ¿no? De estar bien preparados, como digo. Lo de psicológicamente y eso y lo que estoy buscando es para la Major. I asked him about DPC, and he says he still dislikes the format. Let's not forget the format is garbage. You guys don't get to. I'm not saying this. He's saying this. That you only play one match a week. It's not great. You feel like it's super slow. It's not your goal as a Dota player. But that said, it's always a great training ground, obviously. And he's using this DPC to a degree to study for the next major, to be prepared emotionally and mentally. And he's learning a lot about that. And that's where his team's improvement is mainly coming out. Stinger, antes de irnos, algunas palabras para tus fans americanos, cualquier fan gringo que tengas, algo que quieras decirle. Que si quieren pueden verme en stream, voy a estar en Trovo haciendo stream seguida. ¿Qué les puedo decir? Que voy a empezar a dar clases tal vez, no sé, en YouTube, o sea, de support. Y tal vez no solo de support, sino de todo lo que yo sé, porque es algo que he estado pensando mucho tiempo. Y ya voy a ir trabajándolo este año, ¿no? Pero sí, voy a tener un canal de YouTube, voy a estar dando mi punto de vista, digamos, de juegos o de héroes, de cómo lanear, cosas así. ¿Qué más? Nada, que espero que hayan disfrutado los juegos y que sigan apoyando al equipo, no solo a mí, y que vean el video en Beastcoast, pues, ¿no? En la página de Beastcoast, que ahí va a estar lo de mañana. Es como un tráiler así de la rivalidad. So I asked him if he has anything to his English fans. He says, watch me on Trovo, Trovo.live/Stinger Dota. Watch his games. He's also planning to do a series, which is quite interesting. He wants to share his knowledge with people. He's making a YouTube channel where he's going to teach people how to play support and his ideas about the game, both like not necessarily hero guides, but more like a general concept about playing support and how it feels to play captain at a high level. That's very interesting. Always great when players want to do that. Por cierto, un inciso, si haces esos vídeos, llámame y te los traduzco para que los ingleses puedan escuchártelos, porque eso es súper útil. Anyway, I just told him I'm going to translate them because that's really useful. If you guys want to see those videos are honestly going to be top tier. Stinger knows a lot about Dota. And he's saying that also tomorrow you guys will get to watch the nice trailer we talked about earlier between his rivalry with Axel from Infamous. And if you guys are really hyped up for the Infamous versus Beastcoast match, that is definitely a trailer worth watching. You can watch it on the Beastcoast YouTube channel, and it's going to be really hype. Besides that, he says thanks for supporting the team, especially me, or says only me. And we'll see you guys next time. Stinger, muchas gracias por tu tiempo. Ha sido un placer como siempre. Cuídate, amigo. Nos vemos pronto. Venga. Nos vemos. Yeah, that's it. I always forget that when I say goodbye in Spanish. Our poor producer's like, what's happening? Yeah, the goodbye, yeah.